Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en casa de nuestros hermanos Bolaños, García Bolaños y Miranda García. Y mandamos saludos a todos ustedes, hermanos, ahí en sus casas. Espero que estén juntos, ¿verdad? Teniendo un momento de alabanzas a Dios ahí en casa. Y hermanos, pues le damos gracias a Dios por esta mañana. Y vamos a esperar un momentito, tal vez alguno se quiere conectar allí. No sé, si hay alguien conectado, ¿sí? Ok. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar, hermanos, en esta mañana. Ya los que me alcancen en la transmisión, espero que se puedan los demás conectar pronto. Ya son las 11 de la mañana. El tema de esta mañana que queremos compartir con todos ustedes se llama o se titula La Iglesia de Dios y sus valientes. La Iglesia de Dios y sus valientes. Y quisiera que me acompañaran, por favor, ahí en segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículo 1 al 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 8. Y quisiera darles unos segundos para que encontraran este pasaje y ahí en sus casas lo pudieran seguir con su vista. Dice así la palabra de Dios, hermanos, y leo, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Vamos a hacer una oración, hermanos, y continuamos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, tener al alcance, Padre, tu palabra, tenerla en nuestras manos, Señor, y meditarla y escucharla, Señor. Y en esta mañana, Dios, te pedimos, Padre, que hables al corazón de cada uno de nosotros, Padre, de cada persona que esté escuchando. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que convenza, el que redarguya nuestros corazones, Señor,
y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la iglesia de Dios y sus valientes. Ese es el tema de esta mañana. La iglesia de Dios y sus valientes. Después de que el rey Ezequías, ahí en la lectura que hacíamos, el contexto de la historia de Ezequías es que había habido grandes cambios en el pueblo de Israel. Hacía mucho tiempo que Israel era gobernado, o más bien el reino dividido de Judá era gobernado por reyes perversos. Fue gobernado por reyes que cayeron en el pecado y arrastraron al pueblo en el pecado. Había antes de Ezequiel lugares altos donde se veneraba a los Baales y a otros dioses de los cananeos y de los amorreos. Entonces, cuando se levanta Ezequías y Dios pone a Ezequías por rey sobre Judá, Ezequías empieza una reforma en el pueblo de Dios y muchas cosas buenas empiezan a suceder por causa de que Ezequías quería hacer las cosas conforme a lo que Dios quería. Entonces Ezequías mandó quitar las estatuas en los lugares altos, los ídolos los mandó a quebrar y a quemar. Y aún dice la palabra de Dios que hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto, la cual se había convertido en un ídolo para el pueblo, y el pueblo le quemaba incienso a esa imagen de esa serpiente y se había convertido en idolatría para el pueblo. Ezequías mismo dice que mandó quebrar esa cosa, esa estatua, y muchas cosas buenas comenzaron a suceder. Y si se observa ahí en el versículo 1, de 2 de Crónicas 32, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios. Después de que estas cosas buenas comenzaron a pasar, Ezequías instauró el culto a Dios en el templo. Ezequías reinstauró el culto a Dios en el templo, le devolvió a los sacerdotes y a los levitas su servicio, y celebraron la Pascua, y muchas cosas correctas empezó a hacer el pueblo de Dios por causa de Ezequías, de ese líder. Entonces fue en este momento, después de esto, que vino a ellos una de las amenazas quizá más grandes en la historia de todo Israel después de Nabucodonosor. Pero digamos que esta situación en la que vivió el pueblo de Israel con el rey Sennacherib de Asiria fue una de las situaciones más peligrosas, pues en ese momento Asiria era una potencia y el ejército de Asiria era un ejército numeroso, y cayeron como langostas alrededor de ellos, los sitiaron, los acorralaron y empezaron a amenazarles y empezaron a cortar a ellos las rutas de comercio para que poco a poco murieran de hambre. Y así estaban sitiados Ezequías y el pueblo de Dios de Judá allí en la tierra de Israel. Y hermanos, esta mañana quiero comentar y decirles, ¿verdad?, que no debiéramos sorprendernos nosotros que después de comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda sinceridad, vengan a nuestra vida ataques feroces de parte de nuestro enemigo para intentar destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe y nuestra iglesia. No se sorprenda usted que estas cosas comiencen a pasar una vez que nosotros comenzamos a hacer las cosas correctas. Necesitamos entender que Satanás es un enemigo cruel
Es un enemigo poderoso, despiadado, engañador, que intentará intimidarnos con todas sus fuerzas y con todas sus estrategias y artimañas. Ahora, ¿cómo poder permanecer firmes ante los ataques del enemigo? ¿Cómo poder permanecer firmes ante los ataques de Satanás? Hoy vamos a ver cinco maneras que podemos rescatar de esta porción para poder permanecer firmes cuando vengan los ataques de Satanás, y si es que ya vinieron, ¿qué es lo que usted puede hacer en estos momentos? En estos momentos en los que estamos pasando, hermanos, hoy en día vienen ataques de Satanás. Satanás quiere ver iglesias vacías. Satanás quiere ver cristianos destruidos, familias cristianas divididas. Quiere ver a nuestros hijos abatidos, rotos por el pecado. Y Satanás, hermanos, es un enemigo cruel, no tiene misericordia, es despiadado, no se va a tentar el corazón para hacer lo posible para verlo destruido. Y sabe que Satanás, si algo quiere, es destruir la obra de Dios. ¿Cómo permanecer firmes ante los ataques del enemigo, de Satanás? Número uno, debemos de comprender, debemos entender y estar avisados de que Satanás intenta sobre todas las cosas destruir la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué se le viene a la mente cuando mencionamos la obra de Dios? La obra de Dios no son los templos o los edificios. La obra de Dios no es la naturaleza que vemos a nuestro alrededor. La naturaleza es obra de Dios, pero es una obra completa. Pero la obra de Dios nos referimos a algo que Dios sigue haciendo. Entonces, ¿qué es la obra de Dios? La obra de Dios no es un bien inmueble. La obra de Dios no es un título. La obra de Dios no es simplemente algo, sino que la obra de Dios es lo que Él ha comenzado en nuestros corazones. La obra de Dios es lo que Dios ha comenzado a hacer en nosotros, a construir y a edificar. En este sentido, ¿verdad? Estamos hablando de la obra de Dios y precisamente eso es lo que Satanás intenta destruir, ¿sí? Satanás intenta destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, precisamente debemos de estar avisados para saber lo que nosotros debemos hacer. A Satanás le encanta, le fascina echar a perder las cosas una vez que éstas marchan bien. Le gusta ver iglesias desunidas, le gusta ver iglesias vacías. A Satanás le encanta atacar a los miembros fieles y activos para inutilizarlos. A Satanás le contrafascina deshabilitar a los pastores amantes de la obra de Dios, responsables y activos. En este pasaje que estábamos leyendo, Sennacherib es una figura de Satanás, del diablo. Y viene una vez que las cosas empiezan a marchar bien en la vida de aquellos que aman a Dios y que hacen las cosas bien como a Dios le agrada. Una vez que las cosas empiezan a marchar bien en el pueblo de Dios, recuerde esto, el versículo 1 dice, y después de esta fidelidad, de estas cosas y de esta fidelidad, habían pasado cosas maravillosas que no se habían visto en años en el pueblo de Israel. Cosas increíbles, provenientes de un liderazgo.
que buscaba la voluntad de Dios. Y viene después de que estas cosas empiezan a pasar y estas cosas buenas, muchas cosas buenas, y la gente, el pueblo estaba contento, el pueblo estaba en paz con Dios, caminando en paz con Dios. Dios les había perdonado por haber estado tantos años en la idolatría, en la vanidad de sus mentes, lejos de Dios. Dios les había restaurado, Dios les había dado una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Dios empieza a usar de una manera tremenda a Ezequías. En ese momento también existió Isaías, y las cosas que la obra del profeta Isaías en el pueblo también se dejó notar. La gente buscó a Dios. Fue una cosa increíble, hermosa. Pero después de esto viene una amenaza terrible a sus vidas. La llegada de Sennacherib, que es una figura de Satanás. Satanás, usted sabe que siempre ha intentado destruir al pueblo de Dios. En este caso, el pueblo de Dios representa a la iglesia, Sennacherib a Satanás, y Ezequías representa a aquellos pastores, a aquellos líderes que buscan de todo corazón hacer las cosas bien para Dios y encaminar a la iglesia hacia una vida agradable a Dios para que las cosas estén marchando bien, para que haya paz con Dios. Pero fíjese usted que después de estas cosas viene una gran amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué vienen estas cosas a nuestra vida después de que queremos buscar a Dios con todo nuestro corazón? Así que no nos sorprendamos cuando vengan los ataques de Satanás a su vida. En vez de que usted una vez que usted comienza a caminar en paz con Dios, vienen los ataques. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto dice Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se extrañe de los ataques de Satanás. No se extrañe. Pues mire lo que dice también Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no tenemos lucha, hermanos, lo sabemos, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra hermanos, nuestra lucha no es contra personas que vienen a hacer daño. Esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra Satanás y sus principados, sus potestades, sus gobernadores de las tinieblas. ¿Se fija? Satanás tiene una organización. Tiene una organización para destruirnos. Y su objetivo principal y primario son los hijos de Dios, y es la obra de Dios que ha comenzado en nuestras vidas. Eso es lo que Satanás quiere destruir de nosotros. Pero sigamos viendo la historia de Ezequías y el pueblo de Israel. Ahí en el versículo 2 y versículo 3 dice así: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Vea lo que hace
Ezequías y este liderazgo que él tuvo con el pueblo de Israel. Dice, versículos 2 y 3 de nuevo: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. ¿Cómo podemos permanecer firmes ante los ataques de Satanás? Número 2, el enemigo está limitado cuando los miembros apoyan al líder. El enemigo, escuche, está limitado cuando los miembros de la iglesia apoyan al líder. El pueblo de Israel apoyó el plan de Ezequías. El pueblo de Israel apoyó el plan de apoyó el plan de Ezequías. Ellos escucharon el plan de Ezequías y ellos, dice, versículo 3 dice, y ellos le apoyaron. Qué bendición es cuando una iglesia trabaja unida. Qué bendición es cuando una iglesia pone su mirada en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Pero qué bendición más grandiosa es que haya alguien que nos anime a buscar a Dios y a confiar en Él y a luchar por la causa de Dios. Qué bendición. El pueblo apoyó el plan de Ezequías. ¿Qué podía haber hecho Ezequías solo, sin el apoyo de hombres y mujeres valientes? ¿Qué podía hacer Ezequías si el pueblo no le hubiera apoyado y no hubiera escuchado su voz y se hubieran quedado paralizados ante la amenaza de Sennacherib, rey de los asirios? ¿Qué puede hacer un pastor o un líder solo sin el apoyo de los miembros de la iglesia? Nada. Nada. No puede hacer nada. Cuando Satanás se levanta contra la iglesia para destruirla, se necesita de visión, liderazgo bueno y valientes que apoyen a su líder. Y Satanás se verá limitado. Él no es todopoderoso, hermanos, para luchar contra una iglesia unida. Satanás no es todopoderoso para atacar a una iglesia unida. Él está limitado. Solamente Dios es todopoderoso. Pero Satanás no es todopoderoso. El bien y el mal no son fuerzas equitativas. No son fuerzas equitativas. Se hace poderoso el mal que viene por medio de Satanás cuando olvidamos a Dios. Pero Dios no se compara con el mal. El bien no es comparable con el mal. El bien siempre triunfará y la verdad siempre resaltará, así como resalta la luz sobre las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz, pero sí la luz ante las tinieblas. Entonces Satanás no es todopoderoso. Él no puede luchar contra una iglesia unida. Cuando la iglesia permanece unida, es imposible o es muy difícil para Satanás destruirla. Pero cuando Satanás logra dispersar a la iglesia, desunirla, así como el lobo dispersa a las ovejas, entonces logrará su cometido. ¿Cómo podemos permanecer firmes ante los ataques del enemigo? Cuando los miembros apoyan al líder, cuando hay unidad, cuando hay un mismo sentir en el Señor, en la iglesia, cuando hay una misma fe, un mismo amor, una misma mentalidad. Ahí es cuando Satanás no puede hacer nada y vamos a permanecer firmes
a pesar de que Satanás venga con todo su poder, con toda su intimidación y amenazas, él no va a poder hacer nada. ¿Cómo poder permanecer firmes ante los ataques del enemigo? Número 3. El enemigo está limitado cuando le quitamos recursos que él necesita para seguir atacando. El enemigo está limitado cuando le quitamos los recursos que él necesita para seguir atacando. Vea lo que dice Segunda de Crónicas 32:4. Dice: entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? De nuevo, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Hay que cegar algunas fuentes, hermanos. Hay que cegar algunas fuentes. Y voy a decir algunas fuentes que necesitamos secar. Cegar o secar es lo mismo. El rey de Asiria venía, ¿sí? Y había fuentes afuera de los muros, donde estaban los asirios, había fuentes. Entonces, cuando Ezequías escuchó que venían ellos, que venía el rey de Asiria, antes de que ellos llegaran, ellos empezaron a cegar las fuentes, a secarlas. Lo que hacían es que agarraban palas y bolsas y cubetas y empezaban a echarle tierra a los pozos de agua. De esa manera los secaban, los llenaban hasta arriba de tierra, de modo que ellos no tuvieran la facilidad de tener suministro de agua mientras sitiaban Israel. Los sitios, se le llama sitio en el Antiguo Testamento, cuando ellos acampaban alrededor de una ciudad, la sitiaban, la rodeaban, nadie podía entrar y nadie podía salir. Podían pasar semanas y podrían pasar meses de este sitio hasta que el pueblo empezaba a tener hambre, les empezaban a faltar los suministros y empezaban a enfermar por la falta de alimento, de agua, etc. Entonces, el enemigo iba a poder permanecer mucho tiempo si ellos tenían suministros necesarios, y si tenían agua, mucho mejor. Entonces Ezequías dice que reunió al pueblo y cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Hay algunas fuentes que nosotros también tenemos que secar, hermanos. Hay que secar las fuentes del pecado. Hay que secar la fuente de la indiferencia. Hay que secar la fuente de la apatía, del rencor, de la falta de amor unos con otros, de la intolerancia, de la ignorancia y de la irreverencia, de la murmuración, del chisme y de la desesperanza y del desánimo. ¿Cuántas fuentes a veces le abrimos a Satanás para que permanezca ahí atacándonos? ¿Cuánta facilidad a veces le damos al enemigo de que tenga los recursos suficientes para que él pueda seguir sitiando y destruyendo poco a poco nuestra vida? Hay que secar estas fuentes. El pecado en la congregación propicia armas y suministros para el enemigo, para que él siga acampando en contra de la iglesia. El enemigo jamás se va a ir de nuestros contornos. Jamás se va a ir el enemigo de nuestros contornos cuando nosotros les sigamos dando
manera de atacar. Cuando nosotros le sigamos dando la facilidad, a veces le damos la facilidad al enemigo, a veces le damos ese pretexto de seguir ahí, y sigue haciendo Satanás daño. ¿Por qué? Porque nosotros estamos consintiendo el pecado en nuestras vidas. Estamos consintiendo la indiferencia entre nosotros, la apatía de servir a Dios, el rencor unos con otros, la falta de amor, la intolerancia hacia nuestros hermanos. Estamos ignorando muchas cosas de Dios, estamos siendo irreverentes ante la palabra de Dios, murmuramos unos de los otros, nos chismeamos unos de otros, tenemos desconsuelo y desánimo ante las adversidades. Y todo eso son fuentes de aguas que a Satanás le ayudan para permanecer sitiando nuestra vida. ¿Cómo podemos permanecer firmes entonces ante los ataques de Satanás? Número 3, el enemigo está limitado cuando le quitamos recursos que él necesita. Y número 4, ¿cómo permanecer firmes ante los ataques del enemigo? El enemigo está limitado cuando edificamos una buena defensa contra sus ataques. Versículo 5 dice, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Dice, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cuando nosotros podemos edificar una buena defensa! Una buena defensa ante los ataques de Satanás. El enemigo está limitado cuando nosotros tenemos una buena defensa. Nosotros necesitamos también un ánimo resuelto como lo tuvo Ezequías para edificar y levantar el muro de la comprensión, para levantar el muro del amor, para no pisotear al hermano que ha cometido alguna equivocación, algún error, sino restaurarle con un buen espíritu. Necesitamos levantar ese muro, el muro de la comprensión. Muchas veces nosotros juzgamos a nuestros propios hermanos en Cristo por algo. A veces no sabemos el contexto de la situación y estamos hablando y estamos juzgando. Al hermano no se le pisotea, al hermano se le restaura con un buen espíritu, con un buen ánimo. Necesitamos ánimo resuelto para levantar el muro de la hermandad y del amor nacido del corazón puro. Y no ser mezquinos unos con otros, ni devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino siempre devolver por un agravio una bendición. Miren lo que dice primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si nosotros fuimos llamados para heredar bendición, no necesitamos portarnos mezquinamente con nuestros hermanos. Si nosotros al final vamos a heredar la bendición de Dios y la vida eterna, no es nuestro lugar juzgar a los demás, sino amarles y no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Antes, dice, sino por el contrario, bendiciendo, ser de bendición. Devuelva una bendición, aunque usted le hayan hecho un agravio. Eso es difícil, pero es algo que Dios nos dice que hagamos.
necesitamos nuestras espadas y escudos y estar preparados para combatir. Dice al final del versículo 5, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Qué interesante, y ahorita vamos a ver acerca de esto, por qué mandó Ezequías a hacer muchas espadas y muchos escudos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 16 y 17, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo va a enviar sus dardos de fuego, son amenazas. Satanás intentará intimidarnos. Esos son los dardos de fuego y ataques también, que podemos frenar con el escudo de la fe. Y luego dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a atacar. Y dice Hebreos 4:12 también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, qué interesante esta porción que dice Ezequías, y mandó Ezequías a hacer muchas espadas y muchos escudos. Ahorita vamos a ver algo respecto a eso. Y vamos a pasar al punto número 5, cómo poder permanecer firmes ante los ataques de Satanás. Número 5, confiando en que más están con nosotros que con nuestro enemigo. Versículos 6 al 8. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Las palabras de Ezequías es más bien la promesa de Dios de que Él peleará por nosotros. En realidad el pueblo no tuvo la necesidad de usar físicamente sus armas, sus espadas, sus escudos, sus fuerzas físicas, pues Dios dice que envió un ángel que solo acabó con las amenazas del rey de Asiria. Miren lo que dice allá en segundo libro de Crónicas 32, ahí en adelantito, versículo 20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. El rey de Asiria, se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición esto, hermanos! Ellos no usaron sus espadas y no usaron sus escudos. No fue necesario los muros, no fue necesario lo que edificaron, pues nada de eso utilizaron, pues Dios envió un ángel y ese ángel solito, acabó con todos en el campamento de los asirios. Una multitud inmensa de soldados fueron
destruidos por un solo ángel. Y ellos no tuvieron que pelear, solamente ellos vieron cómo Dios peleó por ellos. ¡Qué bendición! Que Dios aún así nos pide que nos preparemos. Dios quiere que nosotros estemos preparados, que entendamos ante los peligros que nos enfrentamos, que no nos confiemos en nosotros mismos, que apoyemos los planes de nuestros líderes y de nuestro pastor, que no le demos a Satanás recursos para que pueda seguir atacándonos, que edifiquemos buenas defensas y armas y que sobre todo confiemos en Él, aun cuando ya nos preparamos, porque Él seguirá siendo el héroe que nos libra siempre y nos permitirá ver la victoria de su mano poderosa. Dios, hermanos, va a pelear nuestras batallas, pero nosotros necesitamos prepararnos, no necesitamos confiarnos, no debemos pensar que no hay que hacer nada, hay que prepararnos, hay que orar, hay que velar, hay que levantar esos muros, hay que cegar esas fuentes, por supuesto, hay que tomar el escudo de la fe y la espada del Espíritu, hay que estar confiados sobre todo en que Dios está con nosotros, y más son los que están con nosotros que con nuestro enemigo. Satanás tiene muchos aliados, muchos demonios, tiene una organización increíble, incluso mejor que la iglesia. Satanás está mejor organizado. Pero ¿sabe qué? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y más puede el brazo de nuestro Dios que el brazo de carne. Así que nosotros, hermanos, no nos dejemos intimidar, pero hay que prepararnos, hay que estar alertas, hay que ser una iglesia unida, hay que ser una familia unida, hay que ser personas cristianos que amen a Dios con todo su corazón, que quieran hacer las cosas bien delante de Dios. Y cuando usted intente hacer las cosas bien, muchas bendiciones vendrán a su vida. A pesar de que vengan ataques de Satanás y usted se pueda preparar, Dios siempre va a pelear por usted y va a estar delante de nosotros. Vamos a orar, hermanos, y terminamos este tiempo de predicación. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor, que nos permites estar compartiendo tu palabra, Señor. Tu palabra ya fue dada, Señor. Ahora te pido que tú hagas, tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a reflexionar cómo estamos actuando nosotros, Señor, como miembros de iglesia, Señor. ¿Cuál es nuestra actitud hacia tu obra y hacia la obra de los demás que nos rodean, Señor? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a cegar esas fuentes, Señor, de indiferencia, de falta de amor, de falta de comprensión. Y ayúdanos a levantar los muros, Señor, de la comprensión, de la tolerancia unos a otros. Ayúdanos, Señor, a amarte y amar a nuestros semejantes, en especial, Señor, a aquellos que están perdidos sin Cristo, Padre. Y amarnos unos a otros, Señor, como iglesia. Te pedimos, Dios, que puedas seguir haciendo tu obra en nuestros corazones, Señor. Y aunque sabemos que Satanás vendrá una y otra vez a intentar destruir tu obra en nosotros, te pedimos nosotros que sigas peleando nuestras batallas. Y a nosotros, Padre, que nos des la resolución y el valor de estar preparados siempre y de estar dispuestos a luchar, Señor, y a no dejarnos, Señor, amedrentar por los ataques de nuestro enemigo, porque no tenemos lucha, Señor, contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Ayúdanos, Padre Celestial. Pongo en tus manos a la iglesia Maranata, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de los hermanos que forman parte de nuestra iglesia. Cuídales, Dios, guárdales.
Te pido que les permitas estar firmes, Señor. Te pido que no se dejen, Señor, dominar por las tentaciones que vienen del enemigo para destruir nuestra familia, para destruir a nuestros hijos, para destruir nuestra iglesia y nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Iglesia, pues esperamos que pasen una buena semana y mandamos felicitaciones adelantadas a Alejandra Arroyo, nieta de nuestra hermana Magda, que mañana cumple años, y a todos los que cumplen años este mes, pues también ya les estaremos felicitando por medio de estos medios. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un buen domingo. Les amamos en el Señor, les mandamos un saludo y un abrazo a todos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.